Buenos días a todos. Gracias por asistir en nombre de Cajamar. Para los que no nos conozcáis, Cajamar es la primera cooperativa y caja rural de nuestro país. Tiene más de 1,6 millones de socios, 3,7 millones de clientes y desempeñamos un papel fundamental en el sector agroalimentario y medio rural. Es en donde ofrecemos soluciones financieras ad hoc para cada sector y subsector gracias a nuestra especialización. Bien, no solamente termina nuestro apoyo en el sector en las soluciones financieras, sino que vamos un poco más allá a fin de poder ayudar a superar los retos que cada día tiene nuestro sector agroalimentario. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos aplicando innovación en 2 centros experimentales, uno en Almería y otro en Valencia, y donde también somos muy activos en la transferencia del conocimiento. También queremos ayudar y fomentamos la transferencia digital, la transformación digital, disculpad, dentro del marco de plataforma Tierra. Es en este marco en donde hemos querido pues llevar a cabo esta sesión del sector de cereales y piensos, porque pensamos que tiene una serie de incertidumbres. Estas incertidumbres pueden ser, entre ellas, que la sequía está provocando un incremento del 25% en las importaciones, de las cuales ya el año pasado estábamos en niveles récord. Seguimos conviviendo con el conflicto de Ucrania, pues seguimos también con un conflicto reciente que es el Oriente Medio y el cambio climático es una realidad. También nos podemos encontrar con diferentes legislaciones a lo largo del camino. Bien, no queremos que todas estas incertidumbres las podáis resolver en esta sesión, pero sí que daros la máxima información posible para poder mitigar los riesgos de las mismas. Y ahora sí, doy paso a Pablo Resco, que presentará a los ponentes, que son los verdaderos protagonistas de esta sesión y a los cuales le agradezco pues, su asistencia, que es un lujo tenerlos entre todos nosotros. Pablo, te dejo paso a que puedas presentar a los ponentes. Muchas gracias y que sea de gran utilidad. Muchas gracias, Ramón, por esta presentación. Primero, como ha dicho Ramón, la sesión la organiza Plataforma Tierra, que es una empresa que está volcada, ¿no?, en la mejora de la digitalización del sector agro y que organiza y aloja esta sesión. Si podéis entrar dentro de la página web, allí veréis que aparte de organizar sesiones, si tenéis la información más actualizada de mercados y del sector, en este caso de cereales, pero no solo de cereales, de cualquier sector agroalimentario, cereales, herbáceos, ganadería y cualquier tipo de cultivo. Como ha dicho Ramón, vamos a empezar esta sesión con... Mira, ahora se te ve, Ramón. Bueno, vamos a empezar esta sesión sobre los cereales. En primer lugar, con una ponencia que la va a hacer Antonio Catón, que es director de la sectorial de cereales de cooperativas agroalimentarias. Posteriormente, habrá un turno de preguntas. Tenéis abierto el chat para hacer preguntas. Obviamente, intentaremos agruparlas para no tener que ir respondiéndolas uno a uno, todas las preguntas que podáis ir haciendo. Y después de ese turno de preguntas empezaremos una mesa redonda. Posteriormente ya empezaremos con la mesa, ya introduciremos a los ponentes de la mesa redonda, que los tenéis en el programa, y después de la mesa redonda, que estará estructurada en torno a una serie de preguntas, podéis hacer preguntas y las iremos recopilando y las haremos al final de la mesa. Y sin más, yo creo que voy a presentar. Antonio, tienes la palabra. Si quieres, puedes compartir tu presentación. Muy bien, pues para que no sea muy pesado y voy a empezar rápido. Bueno, sobre las dudas
que Ramón planteaba en su intervención sobre el cambio climático y los cambios que estamos haciendo. Aquí en la presentación veis una A como con un 3 Cs debajo y algo y arriba a la derecha que pone grano sostenible. Eso es lo que está. Es una parte del esfuerzo que hacemos algunas organizaciones agrarias, las cooperativas, la Unión de Pequeños Agricultores y Asaja, con el tema del uso y el buscar nuevas variedades o trabajar para que las casas, los obtentores tengan nuevas variedades que se adapten mejor al problema que estamos teniendo como laboratorio de la sequía o como laboratorio de cambio climático que está siendo España. Estamos trabajando de la mano obtentores y agricultores para buscar variedades que se adapten mejor a lo que estamos viendo que nos está pasando en los últimos años, sobre todo en estos 2 últimos años. Y voy a empezar con la ponencia, pero bueno, ahí tenéis ya una idea de cosas que estamos haciendo, de la inquietud que tienen el sector productor de cereales para adaptarse o para luchar contra el cambio climático de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, Cooperativas Agroalimentarias es la organización de las cooperativas, de todas las cooperativas, es la única organización que existe, que están todos los sectores y todas las cooperativas de España integradas en nuestra organización. Y voy a empezar con algo que es fundamental y que eso, que parece que no, pero todavía hay que hacer mucha pedagogía. Lo que todo el mundo sabe no vale nada. Nosotros cuando llegan los meses de mayo, junio y julio y hacemos una estimación de cosecha o empezamos a hacer una valoración de diferentes puntos de cosecha en España, cuando nos salen los datos, ya sean buenos, sean malos, sean regulares, todavía hay muchísima gente que nos critica que publiquemos lo que nos da, ¿no? Nos han criticado que publicáramos 10 millones de toneladas, nos criticaron que en el año 27, en el año 20 tuvimos 27 millones de toneladas, pero yo creo que hoy en día la información la tiene todo el mundo conoce todo y hay muchísimas fuentes de información. ¿Quién no recibe miles de informes y miles de reports de información? Lo que pasa que no todo esto es un poco decir que a la parálisis por el análisis, ¿no? Tener mucha información quiere decir que muchas veces no sabemos qué decisión tomar porque tenemos informaciones que contradicen unas con otras o que van todas de la mano y a lo mejor no es lo que pensamos nosotros, ¿no? Y algo importantísimo en este sector, que es que lo que no se puede medir no se puede gestionar. Si no conocemos bien los datos tanto de producción como de consumo, es muy difícil gestionar una campaña. Y eso yo creo que lo vivimos todos porque hay mucha opacidad en la información. No tenemos muy claro cuántas fábricas de piensos tenemos, no sabemos cuánto pienso realmente o cuánto consumo hay en España, que lo tenemos, pero todo es a base de mucho esfuerzo, pero de poca información. Y luego lo que pasa, lo que todo el mundo sabe no vale nada, pero no todo lo que se cuenta se puede contar y no todo lo que se puede contar cuenta. Es decir, que no toda la información que se da es la que vale y lo que vale muchas veces te lo tienes que buscar y trabajar y es lo que diferencia una buena actuación con otra. Esto lo voy a pasar rápido. Yo en mis presentaciones hablaba siempre de los cines negros, pero yo creo que ya no hay cines negros, ¿no? Los cines negros están mandando a tomar viento porque yo creo que ya todas las grandes empresas hacen escenarios de lo más inverosímiles con lo que pueda pasar, con lo que nos pueda venir, porque ya estamos muy acostumbrados a sufrir cosas inesperadas, ¿no? Y luego, ¿estamos preparados, como dice la presentación de la jornada? La jornada, pues depende de muchas cosas, ¿no? En un principio, podríamos pensar, los agricultores, sí, los agricultores estamos preparados, pero depende mucho de cómo medimos, si medimos correctamente la dimensión de nuestra explotación, si nos adaptamos a la normativa. Ahora hemos visto que el Parlamento Europeo ha rechazado un reglamento que va a ser vital para todo el agricultor europeo y los agricultores están encantados porque por un lado somos agricultores 2, 6, 7.0, pero por otro lado tenemos la cabeza en el siglo XIX para muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿estamos preparados? Pues depende de muchísimas cosas, ¿no? Depende de si solo nos interesa el precio o nos interesa el margen y depende, pues, eso sí que se está preparado, pero en general una explotación va a depender de otros factores que no se ven a simple vista. El principal, que estamos en un sector que no hay emociones, que no es un sector emotivo, que mi cereal no es mejor que el tuyo, ni mi cooperativa, ni mi almacenista es mejor que el tuyo, porque esto es un sector de dinero. Aquí se mueve dinero y lo que estamos haciendo es ganar o perder dinero. Incertidumbre, estamos metidos en una tremenda incertidumbre desde hace años, pero hablas con unos, somos alcistas, hablan con otros, somos bajistas.
Estamos todo el mundo con la incertidumbre de inmersos en esta batalla entre si somos alcistas o bajistas. ¿Cuál es el problema de ser alcista o bajista? Que el que es alcista no quiere escuchar nada de los bajistas y el que es bajista no quiere escuchar nada de los alcistas, con lo cual nos perdemos y a veces nos equivocamos mucho porque estamos seguros que lo que pensamos es lo cierto. Y lo que recomendamos siempre, cíñete a tu plan de comercialización, cíñete a tu plan de comercialización y olvídate si eres alcista o bajista, que eso el mercado te va a poner en tu sitio en cualquier momento. Y sobre todo, herramientas. Decimos si estamos preparados, vivimos en un sector o trabajamos en un sector, el de materias primas, que tiene una singularidad que no lo tienen todos los sectores, que es la de la estacionalidad, ¿no? La singularidad que tiene. Entonces, esta característica, esta estacionalidad, nos da oportunidades para poder aplicar estrategias de arbitraje, cosa que muy pocas empresas hacemos en España. Pero es verdad que para hacer arbitraje o para tener herramientas de mercados, para trabajar aparte de lo que es el precio del mercado, necesitamos mucho volumen y necesitamos a gente muy profesional. No lo podemos hacer cualquiera, necesitamos trabajar con gente muy profesional que sean las que nos hacen todas esas estrategias que nos pueden ayudar a compensar el mercado por el mero hecho de tener el precio. Pero la estacionalidad es una herramienta con la que se podía trabajar y es una herramienta que no todo el mundo tiene. Y el escenario, esto es fundamental, nos tenemos que meter en la cabeza que el mundo no solamente es lo que hacemos nosotros en nuestra tierra, sino que en un país como Brasil, y esta imagen es de Brasil, se está cosechando soja y están inmediatamente detrás sembrando maíz. ¿Qué es lo que están haciendo? Que se está sembrando ahora la soja, que se está cosechando, los detrás están sembrando maíz, pero es algo que tenemos que tener en la cabeza. El mundo no va a parar de producir y de darnos. Afortunadamente, tenemos en España unas empresas multinacionales que son una pasada para regular nuestro balance. Nos gustarán más, nos gustarán menos, pero tenemos un balance absolutamente necesitado de empresas que sepan gestionar lo que están sembrando otros, y luego tenemos una ganadería que es tan brutal que afortunadamente para los agricultores españoles tener la ganadería que tenemos hace que nuestro cereal valga lo que vale, ¿no? Que vale bien. ¿Y qué son los elementos que influyen en el mercado? Aparte del escenario de las siembras que tenemos que estar siempre midiendo. Estos días hemos estado diciendo qué va a pasar con el maíz de las safriñas si las hojas se retrasa. El clima es fundamental, es un elemento que tenemos que estar siempre midiendo. La geopolítica, ¿para qué decir qué es lo que está pasando? La geopolítica ya sí que es el elemento más importante que nos puede medir y el comportamiento, y ahora podemos estar viendo por qué unos cereales tienen estos precios y otros no tienen los precios que deberían tener. La geopolítica es la herramienta del mercado casi más importante que los fundamentales de toda la vida, ¿no? Y luego, como no, el petróleo, que es la materia prima más importante o de mayor volumen que se maneja en el mercado, cómo nos puede afectar, porque nuestros costes de producción, tanto en el manejo como en la fertilización, pues es fundamental para nosotros. Y aquí vemos la curva del precio del petróleo, que también vemos que es un sector que, aunque muchas veces se quiera manipular desde productores, la geopolítica le dice que no, la demanda, la oferta, estamos todos inmersos en una política de oferta y demanda y de geopolítica. Y algo que es fundamental, que está siendo fundamental en esta campaña, que es el tipo de cambio. La subida, los consumidores españoles lo han estado pasando muy mal, ahora se están recuperando un poco, pero eso a la vez hace que el mercado de la Unión Europea esté en inferioridad de condiciones a la hora de competir con esta fortaleza del euro frente al dólar. Y esto hace que nuestras exportaciones, las de la Unión Europea, porque nosotros estamos en la Unión Europea y el mercado intracomunitario no es de exportación ni importación, y hace que nuestras exportaciones sean más complicadas, cosa que a lo mejor a España le puede venir bien porque es un país que necesita mucho cereal y, como veremos más adelante, prácticamente casi la mayor parte del cereal que viene a España viene de la Unión Europea. Pero el tipo de cambio es otro elemento que tenemos que estar constantemente mirando. Y un detalle, ¿no? En el mundo se consumen 9 millones de toneladas al día. En España consumimos al día 120.000 toneladas. En el mundo se exportan, y veis en la imagen de la derecha los barcos que están por el mar, los graneleros, casi 2 millones de toneladas al día. En España necesitamos importar 80.000 toneladas al día para cubrir nuestro balance. Y este es lo más importante que tenemos en España, el balance. El balance lo hacemos en el Ministerio, es un dato del Ministerio de Agricultura. Es verdad que estamos intentando que el Ministerio se adelante a la campaña, no hacerlo a campaña hecha, pero bueno, nos da igual porque no nos da igual, pero es importante conocer estos datos. Sobre todo lo que he subrayado en rojo, tanto el consumo, 36 millones de toneladas, casi 37, y las diferentes importaciones de los diferentes
especies de cereal que consumimos en España. Lo bueno que tiene un balance, lo importante es conocerlo y sobre todo las cifras totales, porque lo bueno que tiene un balance es que es muy dinámico, es como un ser vivo y modifica los volúmenes de importación o de consumo en función de los precios del mercado y las disponibilidades que tiene de ciertas especies en cada momento de las necesidades que tiene el consumo. Por ejemplo, en el año pasado, dato del mapa, habríamos importado 10,8 millones de toneladas de maíz importado en toda la campaña 10,8, 19,6 millones de toneladas el total de importaciones de España en la campaña 22-23, pero lo importante no es si son 10,8 millones o 5,9 millones de trigo, ¿no? Lo importante es que hay que importar mucho, que se importará trigo o más maíz o más cebada en función de los precios del mercado y de las disponibilidades que podamos tener. Pero el balance es una herramienta que debería estar como los libros en la mesilla de noche de todos los operadores del mercado constantemente. Y de ese consumo vemos que la mayor parte del consumo es la fabricación de pienso. Este es el último dato del año 92, 37,5 millones de toneladas de pienso, dato Silum de la campaña 92. Y es ahí donde yo me quejo un poco en los datos. No podemos tener datos de año en año. Teníamos que tener datos prácticamente a diario de los consumos y las necesidades que tiene el sector productor, el sector transformador, para poder cuadrar bien una importación o para poder cuadrar bien una comercialización en el interior de España. Estos son los datos. Como vemos, es el porcino el que se lleva el 48% de la fabricación de pienso en España, el sector al que mucha gente siempre está asustado y si le pasa algo al porcino, en el mundo hay que seguir comiendo, seguiremos comiendo y el porcino, quitando enfermedades va a seguir siendo una herramienta fundamental para nuestra ganadería y para nuestra producción de cereales y para que este país funcione como está funcionando ahora, ¿no? Y esto es, hay 33 millones de cerdos en España, con perdón, hay 6,5 millones de bovinos, de ovejas y cabras 14,5 millones, y tenemos 847 millones de aves, 47 de puesta y 800 de carne. O sea, es un poco números redondos porque también no es fácil saber las cifras de la ganadería, pero si hacemos las conversiones de 2, 3 kilos de pienso por kilo de cerdo, o las que sean, ¿no? Porque o 1,2, 1,3 por kilo de ave, bueno, pues ahí tenemos un poco las necesidades reales que podemos tener del consumo. Este es otro dato, son estos datos del Ministerio, son datos del Ministerio de Agricultura, de los censos ganaderos. Y la gran pregunta que se hace todo el mundo es si está consumiendo, el consumo español está bajando, cayendo, le preguntas a mucha gente, y bueno, viendo el censo ganadero de porcino y de cerdas bueno, pues vemos que de mayo del 22 a mayo del 23, pues ha subido el número total de animales que tenemos de porcino y estos consumen. O el número de cerdas de mayo del 22 a mayo del 23 ha subido. ¿Qué es lo que pasa con el consumo en España? Que muchas veces el consumo, la producción de cereales está súper atomizada, pero es que la producción de piensos está tan atomizada como la producción. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú te vas al interior de España y cuando preguntas a cooperativas, almacenistas, oye, ¿el consumo cómo está? Te dicen, está desapareciendo, se está cayendo, no hay. ¿Qué es lo que pasa? Que tu consumo más próximo está cayendo, pero el consumo global en España no lo hace. Por lo tanto, es verdad que es una faena que al que está en el interior de España se le cierran 2 o 3 fábricas de pienso porque pierde su cliente, pero las cifras globales no se pierden, ¿no? Y es un poco las cifras que estamos manejando. Y este es la gran némesis de la producción de piensos en España. Este cuadro, porque muchas veces, claro, yo soy un fabricante y yo le voy a vender trigo, le voy a vender maíz, trigo, cebada, y le enseño este gráfico y me dice, uff, me pongo a temblar porque yo tengo que consumir, como he dicho, 120.000 toneladas al día de cereal y con estas cifras no llego. Por eso los planes de comercialización de las cooperativas y de los almacenes y todo el mundo son fundamentales para dar tranquilidad a este gran déficit que ofrecemos al mercado. Y estos cuadros son curiosos porque esto es donde se produce, las zonas donde se produce en España, esto es donde se consume. Un dato curioso es que las principales comunidades autónomas que se producen vemos que ponemos restos, el resto que produce 300.000 toneladas, pero vemos que en donde hemos puesto restos se consumen 7,6 millones, es decir, 21 veces más lo que producen. Por lo tanto, esas cosas hay que tenerlos. Y el resumen total de este mapa nos dice que este año en España
no se ha podido mover el cereal porque todas las comunidades autónomas han sido muy deficitarias en lo que es la producción para atender a la demanda del consumo. ¿Y de dónde viene el cereal que consumimos? Pues aquí tenemos que en el trigo tenemos que de la Unión Europea y del Reino Unido viene el 80% del cereal que importamos, y vemos en el cuadro de abajo cómo en 2023, 2022, 2023 las importaciones de Ucrania se han disparado, entre otras cosas, porque se han quitado aranceles y se han quitado tasas para importar y es importación libre. Pero bueno, aquí tenemos, como imagino que Pablo repartirá o si lo pedís, la presentación lo queréis, aquí tenéis los orígenes de las importaciones totales que se hacen en España. Esto está hasta septiembre del 23 y en el maíz lo vemos lo mismo, ¿no? Estos son los orígenes de las importaciones con Ucrania y Brasil fundamentalmente principales actores de nuestras importaciones y el origen de nuestras importaciones. Y este dato es muy importante, que dónde se produce el trigo, dónde se produce el maíz. Vemos la diferencia. El trigo es una producción de hemisferio norte, con lo cual tiene menos, hay menos disponibilidad y es menos disponible que puede ser el maíz, que se hace en hemisferio norte y hemisferio sur. En el hemisferio sur se hace en Brasil y en Argentina y Australia, pero solo es un 5% de la producción mundial. Y el maíz, hay más liquidez de maíz durante toda la campaña. Por eso se hace más maíz, por eso es más fácil encontrar maíz y por eso hay mejor disponibilidad de maíz en el mercado, porque durante todo el ciclo del cereal y ciclo de consumo y toda la campaña tienes disponibilidades de trigo y de maíz, perdón. Estos son los datos de producción del URDA del último mes de enero, 1.200 del último mes de noviembre, 1.220 millones de toneladas de maíz y 781 de trigo. Estas son las oleaginosas, que paso al balance. El balance del trigo es fundamental. Tenemos muchísimo trigo, por eso cuando nos preguntamos ahora en el mercado que tienes, precio del Mercollida de la semana pasada, que para la mayoría de gente que está en el sector es el cereal es el precio del cereal más de referencia porque es la zona de mayor consumo. ¿Por qué tenemos un precio de un trigo base 3,47 y un maíz 2,47 y un maíz 2,37 y un maíz 2,30 o una cebada 2,29? No hay diferencia. ¿Por qué se consume mucho trigo? La respuesta más inmediata es porque hay mucho. Es verdad que están reduciéndose las existencias y esto puede provocar una tensión en el balance, pero hay mucho maíz, hay mucho trigo, perdón, hay mucho trigo en el mundo y bueno, es verdad que los principales países exportadores están a lo mejor algo escasos o con un balance muy tenso con las existencias, pero hay mucha oferta del trigo en el mundo y es lo que está pasando. Por eso tenemos trigos relativamente muy competitivos, además del problema con Rusia, con sus precios de exportación, con su fortaleza y con su virulencia en la exportación, que está haciendo que los precios franceses estén aquí, ya en esta semana se equiparan, o llevamos una semana equiparándose con los precios de exportación rusos, 230, 230 y poco dólares tonelada, que al tipo de cambio 1,09 ya podéis imaginar un precio FOB, imaginaros cómo está en origen en Francia. Pero en este balance se ve uno de los problemas que hay con el trigo, ¿no? Que es el exceso de oferta de trigo. Importante saber dónde se consume el trigo, ¿no? El trigo se consume pues, prácticamente cuenca mediterránea y en el Asia, en el que el 45% del trigo se consume en Asia y en el norte de África, Oriente Medio, el 18-19%. Y luego otro tema importante, que es otra herramienta de mercado. Ya tenemos precio puesto para septiembre de 2026. No hemos terminado de sembrar la cosecha del 24 y ya tenemos precios para el 2026. Esta es otra de las herramientas que hay que manejar. Este cuadro que te dice cómo es el trigo, pues podremos interpretar lo que queramos de este cuadro pero el trigo está claro que me está diciendo que hay mucho trigo y que el precio, pues depende de lo que quieras ver, si esto es alcista o bajista, pero realmente cualquiera podría decir que el trigo es muy bajista por los tiempos que faltan para llegar a un septiembre del 24, por ejemplo, ¿no? Que haya 10 euros de diferencia, pues la verdad es que no sé si los costes de almacenamiento y de tratamiento van a compensar guardar el trigo para campañas más venideras o meses más adelante, ¿no? Con esta información que es pública, que es diaria, es fundamental conocerla. Luego estamos hay volatilidad, vamos a seguir vamos a calmarnos. Bueno, yo he puesto aquí unas
unas estacionalidades y unos rangos de precios, y lo que estamos viendo que en las últimas, desde que ha empezado esta campaña, la 23-24, de los crecimientos de 40 en 40, de 80 en 80 euros, pues hemos perdido 40 euros y estamos en una estabilidad muy a la baja de lo que era el crecimiento que hemos tenido en campañas anteriores. Y si Ucrania, nos preocupan las guerras y Ucrania, pues esto es la cotización de antes de ayer. Veo que al mercado ya la guerra de Ucrania le importa un bledo, porque los precios están muy por debajo de la preguerra, de los momentos de la preguerra. El mercado sigue funcionando, tiene trigo. Ucrania ha solucionado de alguna manera, como ha podido, no para los agricultores ucranianos, pero sí para el mercado del consumo, sus exportaciones de cereales, y estamos viendo que el mercado en ese sentido está muy tranquilo. Y otra cosa importante para arbitrar, para trabajar, para saber si podemos utilizar herramientas que nos defiendan mejor a los precios, vemos el trigo Matif con el trigo Mercollida. Si vemos las curvas del año, yo lo tengo aquí desde el año 2006, vemos que el comportamiento es idéntico. Tiene una correlación del 98%, es una barbaridad de correlación. Es decir, lo que le pase al Matif le va a pasar al trigo al trigo que llegan a los fabricantes en Mercollida, con lo cual eso te puede dar una idea de herramientas que puedes trabajar para compensar las posibles caídas o subidas de los mercados que tenemos en España, ¿no? El balance del maíz lo vemos, un récord de producción. No me voy a enrollar mucho más, porque creo que es el trigo el elemento que hace que más nos tiene despistado por el balance, por un balance de existencias a la baja, pero mucha oferta en el mercado. Y el maíz lo vemos. La única duda que nos puede plantear el maíz es este cuadro. ¿Qué va a pasar con la cosecha de maíz 2023, perdón, de la safrinha brasileña, con los retrasos que ha habido de soja? Pero la experiencia nos dice que ahora son alarmas, que cuando lleguen los meses de cosecha del maíz de la primavera brasileña vamos a tener mucho maíz que se va a poder ofertar en el mercado. Y aquí tenemos, este es el dato, lo que está en verde es lo que está viniendo en esta campaña, la campaña 22-23 de Brasil y Argentina, y la 23-24 de Estados Unidos y Ucrania. Ucrania afortunadamente está sacando el maíz con bastante diligencia, y Estados Unidos va a tener maíz para aburrirse. Y el precio del maíz lo mismo, tiene una correlación del 97% el Mercollida con trigo Matif, con lo cual nos puede dar ideas de la necesidad que tenemos de utilizar herramientas del mercado a través de profesionales que hagan que podemos sacar más provecho que el propio precio del mercado, ¿no? La cebada, bueno, pues la cebada tiene, pues es anecdótica, 142 millones de toneladas de producción, para España es importante, pero ¿qué está pasando? Tenemos nuestro abastecimiento de cebada, no lo he puesto aquí, pero nuestro abastecimiento de cebada fundamental es la Unión Europea, y la Unión Europea va a dejar de exportar a China. Estamos en plena cosecha de cereales en Australia, que es el punto. Ya los chinos les han perdonado a los australianos y ya les están vendiendo cebada, con lo cual que toda la cebada que salía de Francia hacia China pues va a tener un destino bastante cómodo en España, ¿no? Y aunque tiene un balance súper ajustado, pero 142 millones frente a casi 800 y 1.200 millones de maíz, pues es anecdótico. Y si alguien se pregunta si es importante la mejora genética, con este cuadro lo veis. O sea, menos superficie que en los años 60, y mirar cómo la mejora genética y el manejo también, y los medios y el buen manejo ha hecho que el mundo deje de ser maltusiano para la agricultura, poder alimentar sin ningún problema. Pero para eso hay que gastar dinero en nuevas variedades, mejora genética, ponernos de las manos, de la misma manera que para cuadrar nuestro balance nos tenemos que poner de las manos de las multis, para cuadrar nuestro balance de oferta y demanda y no tener problemas con los accidentes climatológicos. Hay que ponerse en las manos de la mejora genética y de la investigación, para seguir con estas curvas y para que la demanda siga al mismo ritmo que la producción. Y bueno, y esto es un poco lo que he dicho. En el mundo hay mucho cereal, por eso hay mucho trigo, por eso tenemos los precios que tenemos, y hay que estar muy atento con el trigo europeo, sobre todo con el trigo francés, y la competencia que pueda tener con el Mar Negro, porque todo trigo que no salga a la exportación va a ser un problema de existencias. Y en el maíz lo mismo, sobre todo con el clima, hay que estar muy atentos al clima. Un ofertón
un ofertón americano de Estados Unidos que va a poder cuadrar los balances sobre todo de los chinos, además de Brasil, para cuadrar sus balances de necesidades y del resto del mundo. Y en la cebada lo mismo. Lo que pongo aquí de la cebada, que la crisis ha elevado mucho los costes de producción, por eso los precios se resisten muchas veces a caer, pero eso ha pasado tanto en todos los cereales, ¿no? Y bueno, y volvemos otra vez, como he dicho en el trigo, Europa puede tener una crisis de existencias porque una salida que teníamos que era China, pues cada vez va a ser más complicada y dada la correlación de precios que hay entre el trigo, el maíz y la cebada, pues lo va a tener muy complicado si no va a la baja, a pesar de tener un balance muy apretado. Y con esto termino. Muchas gracias y si queréis preguntas, a vuestra disposición. A acordaros de lo que son agricultores para el cambio climático y grano sostenible, que es una medida es una acción que trabajamos para mejorar las condiciones de producción de los agricultores españoles. Pues muchas gracias, Toño. La verdad es que muy completa la presentación, como siempre, la información muy útil. Creo que no tenemos preguntas en el chat. Así que si te parece, a no ser que surjan o vayan surgiendo, Toño va a poder estar muy poco más tiempo dentro de la jornada, se va a tener que ir. Así que las preguntas que le haríamos serían ahora, o si no, bueno, pues ya tenéis el contacto, podéis mandárselas al Twitter o al correo de Antonio también. Mejor al correo, sí. Vale. Mejor al correo. Bueno, como no surgen preguntas, yo tenía 3, aunque yo creo que una más o menos la has contestado, pero bueno, de entre todos, la primera sería, de entre todos los factores que has mencionado, yo no sé si te gustaría o creerías que hay que resaltar alguno que tuviese una influencia importante a corto plazo sobre el precio del cereal en esta campaña. ¿Cuál crees que sería el factor o los factores más determinantes? ¿Contesto o haces más? Sí, contesta. La verdad es que yo no estoy en el mercado, o sea, pero hay una cosa que cuando nos ponemos a leer balances, es verdad que todos leemos el mismo balance, básicamente todos las grandes empresas y toda la gente seria de este sector, que los hay muchos, hacen sus balances, tienen empresas en países productores, analizan muy bien la oferta que hay, las disponibilidades que puede haber, dejando a un lado la logística y dejando a un lado los problemas que puede haber en los puertos para la estiba o que pueda haber, pero cuando te pones a analizar y empezamos en la campaña 23, cuando empezamos en julio, veíamos un octubre, como ya pasó el año pasado, veíamos un octubre muy negro, veíamos un octubre que podían dispararse los precios, no por problemas de balance, no por problemas de oferta y demanda, sino por problemas de logística, tanto en Brasil como a la llegada en España. Sin embargo, estamos viendo que no está pasando nada. Hay una cosa curiosa que no he comentado en la charla, pero si miramos el balance del año pasado con el balance esperado de este año, si el año pasado importamos casi 20 millones de toneladas, este año vamos a tener que importar algo más de 25 millones de toneladas. Si nos ponemos a pensar qué significa eso, eso supone 1 millón de movimientos de camiones en la campaña. Es una barbaridad. Entonces, estamos preparados para 19, sí, pero para 25, bueno, pues parece que no hay problemas. Es verdad que los consumidores, todo el mundo está muy tranquilo, pero pasa la demanda, le pasa a todo el mundo, la demanda está muy parada. No sé, aquí en España lo podemos explicar de 1000 maneras. Una, que se compró mucho, que han hecho bien se compró mucho caro y están ahora esperando consumiendo lo que se compró caro y esperando a consumir las ofertas nuevas más baratas o comprando nuevas más baratas en los puertos bueno, y esperando a oportunidades, y están muy al día. Es verdad que ya se empieza a ver compras de los primeros meses del año, pero ¿qué pasa con los precios? Para mí totalmente despistado con el balance mundial y con lo que podía pasar. Falta de existencias en principales exportadores, pero es verdad que Rusia nos ha hecho un flaco favor. Y luego lo de siempre, que hay agricultores españoles que pensaban con 10 millones de toneladas nos vamos a hacer de oro, el trigo va a valer un montón. ¿Y qué es lo que hacen hasta las empresas más alejadas de los puertos?
suministrarse de puerto a precios muy competitivos. Y luego tenemos la oferta del Mar Negro, que está siendo terriblemente alta, ¿no? Para los momentos en los que estamos viviendo. Tenemos un Brasil, una oferta tremendamente alta, y una Unión Europea con mucho cereal para ofertar en España, con lo cual el precio, si alguien espera que esto mejore a corto plazo, creo que va mal encaminado. Pero no sabemos lo que va a hacer Putin, no sabemos lo que va a hacer Netanyahu, no sabemos lo que va a hacer, quién va a hacer, y no sabemos lo que va a pasar. Pero yo espero que tengamos una ganadería y una fabricación de pienso bastante estable y bastante fuerte para aguantar cualquier cosa. Pues yo sencillamente, dentro de tu explicación y efectivamente todo el razonamiento, entiendo que me ha quedado claro el tema del plan de comercialización que has comentado al inicio, ¿no? Y todos los aspectos que hoy por hoy tenemos visuales y lo que estabas comentando, ¿no? El tema de las importaciones, el tema de esta campaña, el tema del transporte, y ahora por ahora, para concluir sencillamente, repitiendo lo que estabas comentando, la inercia que hoy por hoy parece que nos ha cogido este mercado desde que en principio pues aquel agricultor que pensase con 10 millones de toneladas, 3 de trigo, 3 de cebada, 3 de maíz, que tendría su cereal, valdría oro, valdría muchos dineros, pues efectivamente la alternativa de las importaciones hace de que hoy por hoy las disponibilidades sean generosas y por ende el precio. Muchas gracias a ambos. A ver, tenemos dos preguntas del chat. Una en la que se pide, bueno, pues un mayor detalle sobre el trigo duro, ¿no? Que se explica, o cómo explica que en el caso del trigo duro haya habido una bajada de precios con respecto a 2022 de casi 200 euros. ¿Y qué tendencia se espera respecto al trigo duro en los próximos meses? Bueno, buenísima pregunta la del trigo duro, porque lo primero que llama la atención del trigo duro ya no es la bajada que ha habido aquí en España, sino el déficit, la falta de trigo duro. Se está cayendo la producción de trigo duro en el mundo, en todos los países está cayendo la producción, la demanda cae, pero no en la misma línea que cae la producción. Y Europa, la caída de trigo duro es importante, y hemos visto como quien nos ha arrastrado a la caída de los precios en España ha sido los italianos, teniendo un balance todavía tan complicado como el que tenemos en España. Sin embargo, su situación ha ido acompañando los precios a la baja con los demás cereales. Yo no sé si la demanda interna de los países, o que el trigo duro es un alimento básico y no puede subir mucho en el lineal de los supermercados, y por lo tanto se puede alternar trigo duro con otra pasta o con arroces fundamentalmente. Y creo que debe ser esa la explicación, ¿no? El miedo a una caída muy fuerte por precio de la demanda. Pero digo lo mismo que con el trigo blando. Si nos ponemos a leer los balances, tiene una explicación complicada, ¿no? Y sobre todo que nuestros vecinos italianos hayan sido los que iniciaban una fuerte bajada, porque además hay otra historia. No hay Los precios del arroz en Asia son muy caros, y muchas veces la alternativa al arroz para alimentar y para dar de comer para hacer pasta, se hace con trigo duro. Los tallarines, muchas veces se utiliza trigo duro, y cuando el precio, o no hay mucho arroz, o el precio es muy caro, como está siendo en estos momentos, pues se utiliza trigo duro, y hay mucha demanda por parte de Asia de trigo duro. Y no tiene una explicación que yo la vea, ¿no? No sé qué entresijos tiene el mercado, pero me inclino más a un miedo a una caída de consumo en los lineales de los supermercados. Había más preguntas, pero yo creo que más o menos las has contestado todas, y yo creo que para ir finalizando, porque creo que tienes que marcharte, bueno, te invitamos tengo a que todavía estés tiempo, todo si quieres, lo posible, o todo lo que puedas dentro de la Sí. mesa. Uh-huh. Pero una última pregunta, sí que como en esta jornada hemos intentado agrupar a toda la cadena de logísticas de consumidores hasta productores. Sé que la parte productora es muy importante, y por eso has mencionado con el clima, yo creo que es inherente, ¿no? al sector de los cereales, y teniendo en cuenta
también lo que has mencionado, el cambio climático. Si podrías mencionar qué se está haciendo el sector, o qué está haciendo el sector productor, o qué está trabajando, qué está pensando para adaptarse a estas nuevas condiciones climáticas, ¿no? Para darle un poco más de estabilidad a este sector. Bueno, en eso lo estoy viviendo día a día y lo primero, lo que estamos haciendo es educar, no, perdón, mala palabra. Lo que estamos es haciendo que los agricultores sean conscientes de la importancia que es la mejora genética. La importancia que tiene para nosotros como productores que haya variedades diferentes con las que estamos acostumbrados a trabajar en las condiciones en las que hemos estado trabajando en los últimos años. Y lo primero que estamos haciendo es trabajar con agricultores para decirles el uso de semilla certificada es fundamental, el uso de un buen acondicionamiento de los granos para la siembra, las nuevas variedades son importantísimas para poder trabajar en el futuro. Y una vez que trabajamos con esos conceptos de la necesidad que tenemos de trabajar con semillas certificadas, que la palabra lo dice, te certifican una serie de características que la principal es la germinación. O sea, no te van a dar, pues si el clima no lo permite, pero no te van a dar los 3.000, 4.000 kilos por hectárea que tú podrías desear, pero es el mejor comienzo para hacerlo. Estamos trabajando con los agricultores y una vez que estamos con los agricultores, estamos con las empresas obtentoras de variedades vegetales. Estamos trabajando con los obtentores, con las casas de semillas que hacen, investigan y mejoran nuevas variedades. Hacemos campos de ensayo de manera conjunta, ensayamos variedades antiguas para ver cuáles son los genes que pueden ser adecuados para las nuevas variedades. Lo hacemos de forma conjunta, agricultores, cooperativas y obtentores, para buscar aquellas variedades. ¿Cuál es el gran problema? Que una variedad se tarda muchos años en hacerla, pero esto no lo podemos hacer de un día para mañana, de hoy para mañana, pero lo importante es haber empezado a trabajar de la mano de quien nos puede dar esas variedades que nos pueden ayudar a mejorar y a combatir o a tener un cambio climático, o las adversidades del cambio climático sean menos duras para la producción de cereales en España. Se está haciendo mucho, se está trabajando mucho y se está investigando mucho y estamos de la mano de los obtentores para hacerlo. Pues muchísimas gracias, Toño. No Placer. quiero robarte más tiempo, sé que No, tienes una puedo reunión estar. ahora. Cuando me vaya desconecto, os agradezco que me hayáis Vale. escuchado y bueno. Bueno, como sabéis, esta sesión se va a grabar, va a estar colgada y podréis revisarla. De todas maneras, Toño ya me ha hecho llegar su presentación, así que bueno, intentaremos también hacerla pública de alguna manera. Y sin más, vamos a dar comienzo a la mesa. Vamos a presentar a los participantes que están, tenéis los cargos, los nombres ya en el programa. Vamos a empezar con Sebastián Arnau, que es presidente de la Compañía General de Compras Agropecuarias del Grupo Val Companies. Con Emily Nebot, que es director general de Agrocat, y con Narcisa Codau, que es responsable de Dirección Comercial y Desarrollo de Negocio del Puerto de Tarragona. Y obviamente Toño Catón, el tiempo que pueda estar. La idea de esta jornada, de esta mesa, era saltar un poco, dotar un poco de transversalidad, ¿no?, a estas jornadas, que hubiese gente del sector productor y gente de grupos consumidores, también logísticos, ¿no? Porque esta campaña, como bien había dicho Ramón y ha resaltado Toño también, es una campaña complicada, con unas necesidades logísticas de importación muy elevadas, en las que el consumo aparentemente está, bueno, pues parece que va a remontar, ¿no?, después del golpe que sufrió el año pasado. El chat está abierto para preguntas. Lo que vamos a hacer es intentar estructurar un poco la charla. Vamos a empezar a hacer una serie de preguntas a los ponentes para dotar un poco más de agilidad, pero si queréis podéis ir escribiendo vuestras preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas de la aplicación. Y lo que vamos a ver es, bueno, vamos a empezar por temas logísticos, ¿no? Yo creo que Narcisa, queríamos empezar con vosotros, contigo.
Una pregunta sencilla, pero a la vez complicado, ¿no? Se ha hablado mucho de logística, Otoño ha hablado mucho de logística, de las complicaciones, y realmente nos gustaría saber si estamos preparados en cuanto a capacidad de almacenaje para recibir el creciente volumen de importaciones. Sí, bueno, hola a todos. Pues nada, yo como tú dices, es una campaña muy complicada la de este año y te diría que la del año pasado también. Y nada, simplemente por el hecho de que, como ya sabes, un puerto es muy grande, pero al final es finito, ¿no? Y al final los espacios que tenemos para el cereal son los que son y hay un momento en que no podemos crecer más, ya sea en infraestructura o simplemente porque no podemos perjudicar a otros tráficos que ya pues, existen en el mismo momento que los cereales. Entonces, pues eso, estábamos ahora adecuados y preparados para recibir lo que eran las importaciones de hace 2 años para atrás, donde estamos recibiendo como 4,5 millones de toneladas, más o menos, y este año pasado ya batimos el récord, como bien decías, hasta casi los 6 millones de toneladas. Ya este mes de octubre nos plantábamos rozando los 6 a 6 millones de toneladas y media y esperamos terminar el año con 7 o más. Entonces es todo un reto porque, pues eso, nuestro lema es que estamos recibiendo un montón y los almacenes están llenos y no tenemos por dónde más crecer. Entonces, esto también produce un flujo, un tráfico portuario en este nodo logístico tan brutal que tenemos, ¿no? De entrada, salida de camiones, cargando, descargando y entre otros tráficos, ¿no? Que bueno, cuando nos encontramos en estos picos de llegadas de buques que justamente se concentran en 2, 3 determinados meses del año, después de la cosecha, ¿no? Bueno, pues se producen tensiones, se producen pues mucha preocupación para dar la talla, para recibir y dar respuesta a los clientes, ¿no? Y esto lo vemos que se está repitiendo desde hace 2 años para atrás y que no podemos dejarlo así. Entonces, bueno, desde la autoridad portuaria, por ejemplo, estamos en ello de estudiar alternativas. Ya no es el almacenaje que también estamos mirando, ¿no? Para almacenes fuera del puerto, pero al final no nos interesa eso y nosotros no nos interesa que el puerto sea un almacén de cereales. A nosotros lo que nos interesa es que haya una fluidez, un tráfico de salida directa de cereal hacia afuera. Entonces, más que buscar almacenes fuera de puerto, que no es nuestra prioridad, obviamente, estamos apostando mucho por el ferrocarril, por la salida directa de la mercancía y sobre todo aproximarla a lo que es el consumidor final, el que es el fabricante de pienso, que llega hacia esos puertos secos donde se encuentran los almacenes de los fabricantes que están a 15, 20 kilómetros de sus industrias y así descongestionar un poco tanto los almacenes como el tráfico por carretera de camiones que entran para cargar e irse hacia destino. Entonces, bueno, tenemos la suerte que aparte de esta iniciativa, ¿no? de buscar soluciones, pues estamos trabajando mano a mano con la comunidad portuaria, que tiene mucha iniciativa, la verdad, son muy colaboradores y de hecho estamos en miras de organizar como una comisión de trabajo, ¿no? Que estén representados pues, todos los actores de este sector, importantes para nosotros, obviamente, para el mejor funcionamiento y logística, importadores, lo que son las terminales y los fabricantes de pienso. Y así entre todos hacer como pues, una lluvia de ideas, mirar debilidades, fortalezas un poco, ¿no? Y sobre todo tener una comunicación fluida entre nosotros. Cuál es la necesidad de uno, cuál es la preocupación de otro y así estar más coordinados para la futura o, bueno, presente ya recepción de tanta mercancía. Así que nada, a tu pregunta, pues como decía Antonio, ¿estamos preparados? Pues depende, ¿no? Si solo tenemos en cuenta el almacenaje, que al final es limitado y lo que decía, están llenos ahora mismo los almacenes,
pues entonces, bueno, la respuesta sería que casi que no. Pero lo bueno es que estamos buscando soluciones y apostando sobre todo por lo que decíamos, que ya hablaremos si queréis más tarde, del tema ferrocarril y trasladar estos almacenes que no pueden colapsar ahora el puerto hacia el interior, ¿no? Hacia el consumidor final. Muchas gracias, Narcisa. Si queréis, retomamos el tema un poco más tarde. Sí. Em, que para dar pie a, a Emilio o a Sebastián, Sebastián, ¿qué factores crees que van a influir en la demanda de piensos de esta campaña? Pues caramba, bueno, retomando lo que estábamos comentando, y ahí efectivamente estamos hablando del tema como comentaba Narcisa o bien Emily, que seguramente que vamos a comentar el tema de esta campaña 23-24. Complicada, muy complicada, ¿vale? Y el tema de la influir en la demanda de piensos, quizás Emily en este caso pueda ampliar más la información. Yo no olvidemos que tanto que Compañía General de Compras, TGCO, el Departamento de Compras de Grupo Companys, donde toda la producción es para nosotros, ¿vale? No vendemos a terceros, por lo cual ahí vemos el tema de la fluctuación de una demanda, la vemos un poco, no la vemos tan de cerca al no vender pienso a terceros, ¿vale? Todo y con eso, yo creo que también hoy por hoy estamos de acuerdo de que, de acuerdo con las normativas que tenemos encima de la mesa, o las normativas que puedan venir, tenemos un aspecto medioambiental, tenemos un aspecto político, tenemos un aspecto de posiciones o de reglamentos, ya sea de Bruselas o de la Administración española, donde hacen de que prácticamente yo diría que, o bien con la nueva normativa que nos viene del tema del bienestar animal, de que prácticamente la demanda de piensos yo creo que va a estar estabilizada desde hace años para acá. Ahora y estamos en el pico, y creo que difícilmente pueda aumentar demanda, y la influencia por más resultados dentro de la paradoja española de deficitarios que somos y que producimos carne, que tengamos un resultado satisfactorio y positivo, pero por más ganas de aumentar, creo que estamos por los condicionales geográficos, medioambientales, presiones políticas y situaciones gubernamentales, que estamos ahí en una cierta estabilidad en el tema de la demanda de pienso. Muchas gracias, Sebastián. Y Emily, yo creo que, bueno, Sebastián ha lanzado ya con mucho criterio, ¿no? ¿Qué es lo que piensa que va a influir qué factores van a influir en la demanda de piensos? Y un poco ha avanzado ya su opinión de cómo va a influir. Sabemos por los datos publicados en los informes del USDA bueno, que el USDA no es tan optimista respecto a la producción en Europa. La Comisión Europea sí que prevé que el consumo y la producción de carne suba en 2024. En vuestra opinión, desde el punto de vista cooperativo, del productor de carne y comercializador de piensos, ¿creéis que va a crecer el consumo de pienso este año? Bueno, a ver, por completar un poco lo que dice Sebastián, que yo lo suscribo al 100%, hay una cosa que es que lo ha dicho antes Antonio Catón, que la demanda de pienso, si no es inelástica, tiene mucha inercia. En la medida en que las granjas estén llenas, el consumo está ahí. Lo único que nos puede a alterar un poquito o mucho las previsiones es que las granjas no estén llenas. Y esto fundamentalmente es un tema de patología. Hemos sufrido una patología brutal, una pandemia tremenda, el PIRS, el síndrome reproductivo y respiratorio porcino, que ha diezmado, en el sentido etimológico de la palabra, a la cabaña, ¿vale? Se calculan, no sé, ahora hablo de memoria, pero los sacrificios de porcino han bajado
entre 4 y 5 millones de cerdos, y eso indudablemente ha influido en la demanda. En la medida en que recuperemos esta situación de patología, pues vamos a volver a una demanda constante y evidentemente sí. Lo que no produce una fábrica lo produce otra. Quiero decir que si la granja está llena, los animales se tienen que alimentar. Respecto a tu pregunta sobre las cifras o los datos de la Comisión y del USDA y tal, en fin, la Comisión Europea, pues oye, maneja información de calidad, se gasta un porrón de millones en producir estos informes y por lo tanto, si la Comisión dice que va a crecer el consumo, pues va a crecer el consumo, ¿no? Y yo, si me lo hubieras preguntado antes de escuchar esta opinión, te hubiera dicho que yo tengo dudas, sobre esto. Estoy más en la línea de Sebastián. Yo creo que hay tres razones que van a dificultar el consumo, que incrementa el consumo de carne, ¿eh? Primero, el consumo ya es alto, o sea, no estamos en la situación de Asia, por ejemplo, donde el consumo tiene gran recorrido. Nosotros estamos en un consumo alto, una población envejecida, en fin, por ahí no tenemos muchas expectativas. Hay una tendencia social que estigmatiza el consumo de carne, esto es una evidencia, y aunque yo personalmente soy optimista y creo que esto está dando la vuelta, pues hoy, después de matar gatitos, ya viene comer carne, ¿no? Estamos siempre en el foco de las noticias negativas. Y en tercer punto es que el precio de la carne es históricamente alto y esto tiene una influencia en el consumo real. Por lo tanto, eh, yo soy optimista y yo creo que el consumo de carne no se va a derrumbar. Aparecen ya noticias que cuestionan esta estigmatización de la carne y si se corrige el precio, el consumo va a repuntar. Pero el consumo de pienso y por tanto de cereales, que es lo que nos ocupa hoy aquí, no depende tan solo del consumo de carne, porque están los flujos de importación y de exportación. Entonces, yo creo que en España tenemos, y en nuestra zona, en Cataluña más, en Cataluña-Aragón, tenemos un reto importante para cubrir el descenso de producción en Europa. Si somos capaces de superar nuestras debilidades actuales, pues yo creo que seremos los proveedores europeos. Y ser los proveedores europeos de lo que sea es proveer al mejor mercado mundial. Por lo tanto, ¿va a crecer el consumo de pienso este año en España? Yo creo que no, con mucho respeto sobre lo que diga la Comisión Europea. Demasiados limitantes normativos, demasiada incertidumbre, demasiada problemática. Pero vamos a ocupar posición y cuota en Europa y vamos a seguir siendo líderes de producción, pues creo que sí. Perdona, tenía el teléfono silenciado. Tengo algunos problemas de conexión. Emily, muchas gracias. Mira, quería hacerte una pregunta, Sebastián, retomando un poco el tema ya del comercio exterior que ha lanzado Emily. Y bueno, serían dos preguntas en una, ¿no? Realmente la cabaña ganadera, aprovechando buenos precios y la bajada del precio de la materia orgánica, de las materias primas, bueno, pues ha logrado revertir la tendencia que había a la baja que se inició con la guerra de Ucrania, ¿no? O incluso antes. Quería preguntarte si todavía hay margen de crecimiento, si crees que con la bajada de los precios que ha habido de las materias primas y también que está habiendo en la carne, digamos que hay margen para seguir creciendo y sobre todo con el tema del mercado exterior. Si ese crecimiento, sobre todo, si crees que el crecimiento si va a haber un crecimiento de las exportaciones precisamente al mercado europeo. Yo, en principio, partiría de la situación o
de la normativa de que la materia prima, ¿vale? Y en este caso me centro con el tema del porcino, ¿no? Porque el resto también me imagino que tendrá algo que ver, pero más centrado con el tema del mercado porcino. El mercado porcino, el precio del porcino nada tiene que ver con la materia prima. O sea, cada uno va a su ritmo, cada uno va a su ritmo, ¿vale? Entiendo desde mi óptica, ¿no? Desde el año 2009 ha acompañado una situación donde ha habido una tormenta perfecta en cuando la materia prima estaba carísima, el precio del cerdo estaba carísimo, ¿vale? Cuando la materia prima estaba razonable, el precio del cerdo estaba también razonable, ¿vale? Con lo cual, digamos, sí que se busca el equilibrio en el sentido de que, si no, ya entraríamos en situaciones de rentabilidades realmente desastrosas y negativas, ¿vale? Pero de que cada uno, el precio de la carne va por un lado y el precio de la materia prima también va por otro, ¿vale? Yo iría también, y retomando quizás la conversación anterior, ¿vale? De que el punto de equilibrio yo creo que hoy por hoy también ha llegado. Ha llegado en el sentido de que a nivel de la producción, de la rentabilidad, me refiero, el tema del porcino, ¿vale? Donde creo que en el tema del porcino hemos subido un escalón a nivel de los precios históricos que teníamos de años atrás, ¿vale? En los precios medios anuales, ¿vale? Por contra, la materia prima, por casualidad o por la situación o por la propia inflación, por la propia inercia del mercado, de que también ha subido un escalón de los niveles de precios que antaño y sobre todo antes de septiembre del 2020, que es cuando empezó la materia prima a tomar el escalón y a posteriori tuvo la guerra de Ucrania, la desgraciada guerra de Ucrania, ¿vale? Donde tuvimos esta subida, esta subida del escalón de los niveles de precio de la materia prima que se corresponden con la situación de un escalón, la subida del precio de la venta en vivo del porcino, ¿vale? España, la paradoja española. Emilia ha comentado el tema de las situaciones patológicas, situaciones de enfermedades, ¿no? ¿Vale? Y desgraciadamente el tema de la PPA, pues ahí la tuvimos, ¿vale? Sobre todo pues en Alemania. Alemania ha bajado drásticamente su cabaña y por contra los españoles, ¿vale? Pues somos resilientes y somos capaces de dar abasto o bien de proveer, ¿vale? al resto de los mercados, por lo que fuere, por la PPA, por la bajada de cabaña, donde España tiene esta posibilidad, ¿vale? También creo de que estamos ya, como comentábamos anteriormente, con el tema del margen de crecimiento por los aspectos medioambientales, volvemos otra vez, ya no difícilmente se van a dar ya permisos en Cataluña y por hoy no te dan un permiso para la granja porque ya estamos a tope, ¿no? Y tenemos que irnos para adentro a las Castillas, pero que también ya las limitaciones están encima de nosotros, ¿vale? Para producir toda la carne, de que el mercado se regula, ya sea mercados exteriores, ya sean mercados europeos, para dar abasto, para fortalecer, para suministrar a este mercado que ahí estamos a la expectativa y a lo que demanden, que nosotros estamos allí para suministrarles, ¿vale? Y China hoy, un importante driver, un jugador de hace años para acá, China ha bajado mucho sus demandas, pero por contra hemos encontrado otros destinos o nos hemos tenido que espabilar para buscar otros destinos consumidores de carne y bueno, los estamos encontrando o bien el mercado hoy por hoy se está regulando en estos nuevos mercados alternativos. Muchas gracias, Sebastián. Volviendo al tema logístico, Narcisa, no sé si precisamente hablando de importaciones y exportaciones, no sé si tenéis identificados, has comentado anteriormente toda la cadena, que teníamos, bueno, que estabais trabajando en mejorarla, pero realmente no sé si tenéis identificado algún cuello de botella en la infraestructura, en la logística, autopistas, vías ferroviarias, camiones,
que podamos ir sobre todo, que ahora mismo que estén afectando realmente o que podrían afectar a esta campaña y que lo tengáis identificado obviamente y que podamos solucionar a corto o largo plazo. Sí, bueno, en líneas generales, desde nuestro punto de vista, sí que es verdad que se están notando muchas mejoras, ¿no? en el sentido de la logística. Y bueno, se están dando pasos en adelante, pero seguimos estando un poco por detrás, ¿no? En comparación con otros países europeos. Por ejemplo, en tema de transporte por carretera, bueno, como ya sabéis, recientemente se inauguró el túnel del Coll d'Elilla. Y nada, eso ha logrado un transporte de mercancías por carretera mucho más fluido, ¿no? Desde Lleida para aquí, así que bueno, esto es un punto a favor. Pero ¿qué pasa? Que como decíamos, llegamos a un nodo logístico como es un puerto, con tanto movimiento que justamente lo he consultado antes, que este mes de octubre tuvimos 87.000 salidas y entradas de camiones, no solo agroalimentarios, pero en general. Pues imaginaros la envergadura de movimientos que pueden haber en el puerto. Entonces, claro que se pueden crear algunos cuellos de botella en entradas y salidas del puerto, en puntos donde se encuentran las básculas de pesaje de camiones. Pero bueno, en eso estamos, en intentar aportar soluciones continuamente. Por ejemplo, hace 2-3 años implantamos un sistema de entregas de agroalimentarios que ayudó mucho a ordenar un poco el tráfico, ¿no? Y que hubiera más fluidez a la hora de recepcionar los camiones para la carga del cereal aquí en puerto. Así pues iban viniendo de forma más ordenada y igual en la salida. Entonces, bueno, en este tema de carretera vamos mejorando, pero lo que decíamos, nuestro foco de atención ya no ha pasado tanto de ser el tema de la carretera, sino más la apuesta por el ferrocarril. Y eso más teniendo en cuenta que nuestra marca actual es Rumbo Ecoport 2027, ¿no? Donde aparte de que nos posicionamos como uno de los puertos líderes en descarbonización, nuestros esfuerzos se concentran en reforzar la línea ferroviaria que une Tarragona con Zaragoza. De esta forma conseguiríamos que el cereal salga directamente, se descargue de los buques y salga directamente hacia el destino, hacia los consumidores finales. Eso trae de la mano a los puertos secos que comentábamos anteriormente, a los que, bueno, es un punto fundamental para nosotros para conseguir esta descongestión y con los que ahora estamos trabajando mano a mano, sobre todo, por ejemplo, con la terminal intermodal de Monzón, la plataforma logística de Aragón, Quatre Pilans o Pla de Vilanoveta, entre otros, ¿no? Pero bueno, esto pasa, ya podemos nosotros trabajar con ellos e intentar presionar un poco para pasar hacia el ferrocarril y subir esta cuota que es muy pequeña. Creo que del total de salidas solo es un 16% que sale en ferrocarril. Entonces, para ayudar un poco a disminuir la huella de carbono, que también es importante, pero aparte, liberarnos un poco del tráfico por carretera de camiones, necesitamos iniciativa privada, ¿no? Que sobre todo lo que son fabricantes de pienso, el consumidor final, invierta y apueste por el ferrocarril, porque sin esto nosotros no podemos, hay un momento, ¿no? que estamos bloqueados, y esto pasa lo mismo que dentro del puerto, ya que apostamos por el ferrocarril, ahora sí que están saliendo cada mes 50-60 trenes, que es una cuota que va subiendo cada día más, ¿no? Estamos muy contentos en este sentido. Y esto conlleva que cada tren elimine de la carretera unos 35 camiones diarios, que a la semana pon que son unos 500. Esto marca diferencia. Y podría subir más. De hecho, muchos clientes nos trasladan esta idea, ¿no? de cambiar a este modo de transporte, pero aquí en el puerto pues falta un poco de inversión en infraestructura, tener unos puntos de carga más eficientes, más productivos, ¿no? Para desarrollar un poco, ¿no? este sistema, porque si no, no podemos tirar adelante. O sea, esto en definitiva
se resume en que para nosotros dar pasos en adelante necesitamos un poco de iniciativa de los actores privados. Muchas gracias. Entiende que el ferrocarril y los puertos secos contribuirían sobre todo a eliminar esos cuellos Sí. de botella, ¿no? Sí, Sobre y todo los de camiones de la transporte. carretera, que al final esto Claro. conlleva, ¿no? Tráfico, accidentes, entre otras muchas incidencias, y ya en previsión de que faltan transportistas y faltarán más. ¿Existe un Entonces, calendario, un plan de inversiones o para la mejora de estas infraestructuras o no? ahora mismo sí se están planteando varias inversiones, pero es lo que decíamos, necesitamos primero que sean esos clientes finales los que den el paso, los que se decidan. Lo que nuestra posición ahora es la de convencer, ¿no? De la importancia de este ferrocarril, de estos puertos secos. Pero todo depende al final de ellos. Volviendo ahora con esos agentes privados, ¿no? En definitiva en nuestro caso es las cooperativas, las empresas privadas que están utilizando esos cereales para la elaboración de piensos. Hay un tema que yo creo que preocupa en todo el sector, bueno, y es el tema de la deforestación, la legislación de forestación. Yo no sé si, Emily, si tenías pensado o si queréis que la legislación sobre la deforestación que se ha puesto, bueno, que se ha aprobado, que está en vigor, aunque no ha entrado plenamente en vigor, si va a tener un impacto significativo, ¿no? Sobre la producción, sobre todo para los pequeños o para los medianos o incluso para los grandes. No sé si creéis que esta legislación al final va a acabar afectando sobre todo al ganado porcino, el gran consumidor de soja. Hombre, indudablemente estas legislaciones crean marcos de los que no te puedes escapar. Quiero decir, al final estamos en Europa, no nos vamos a deslocalizar. Yo dirijo una cooperativa, no tenemos ruedas, estamos ligados al territorio y por lo tanto vamos a seguir produciendo aquí y eso forma parte de nuestra estrategia y de nuestro motivo de ser, ¿no? Tampoco podemos eludir nuestras responsabilidades medioambientales. Quiero decir que nuestra producción tiene que ser una producción que respete un nivel de sostenibilidad asumible. Ahora bien, y esto es una opinión personal y quiero que se tome como personal, yo creo que Europa regula mucho, muchísimo, y no regula bien. Regula con demasiadas presiones políticas, con demasiadas situaciones diferentes en diferentes Estados miembros. No digo que sea fácil, pero sí que digo rotundamente que no está regulando bien. He estado en Brasil. Brasil tiene un grandísimo potencial y toda Sudamérica, donde nos abastecemos de soja, tiene un grandísimo potencial, pero tiene bastantes problemas logísticos, de corrupción, de inseguridad, de precariedad, de pobreza, no hay clase media. Bueno, es un país que está saliendo de una situación debe salir, debe mejorar la calidad de la vida de la gente que ve allá, ¿no? Entonces, cuando yo estuve allá, me preocupé mucho de preguntar sobre este tema y ellos nos ven a los europeos como unos exquisitos, ¿no? Que desde nuestra torre de marfil les tenemos que decir lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Como tantas cosas que hacemos desde Europa, la intención es buena y creo que el propósito es bueno, pero el procedimiento es ineficiente,
desde mi punto de vista, indiscutible. Dicho lo dicho, pues sí, evidentemente toda la legislación europea, toda la legislación sobre el bienestar animal, la legislación laboral, la legislación sobre los orígenes y la sostenibilidad de las materias primas que utilizamos, pues está teniendo consecuencias sobre nuestros costes de producción que hasta ahora hemos podido ir asumiendo en base a una mejora de la eficacia. Bueno, es una discusión interesante, ¿eh? Y yo creo que en Europa también está empezando a haber un cambio en esta tendencia de decir vamos a ir cargándonos de cargas a la producción y vamos a ver si vamos a poner en peligro nuestra soberanía alimentaria, porque lo que me parece también un despropósito es pasar a depender alimentariamente de terceros países donde no se están teniendo en cuenta o no se está regulando tan fuerte. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es sí, va a tener consecuencias. No estoy diciendo que no tengamos que asumir nuestras responsabilidades ambientales, al contrario, yo creo que sí, que hay que asumirlas, pero sí que hay una desconexión cierta entre el regulador europeo y la producción. Muchas gracias, Emilio. Una pregunta en relación a lo que has mencionado. Una pregunta para Sebastián. Bueno, ha hablado Toño, Emilio, cambio climático, crisis políticas, clima, incertidumbre política, económica. Entonces, ¿estos factores han provocado algún cambio en vuestra forma de operar en el mercado? Es decir, el modelo de compras, compras a más largo plazo, más a corto, distintas formas de aprovisionaros. ¿Toda esta coyuntura de incertidumbre ha tenido algún efecto? Bueno, la situación históricamente, o bien si vamos para 2 o 3 campañas para acá, la producción española, ¿no? La hemos visto, donde pasamos, si mal no recuerdo, los 27 a los 19, a los 24, a los 19 y a los 10, ¿vale? No hace falta decir de que en función de cómo va la previsión, ¿vale? Y en este caso, Toño, aunque estuviese pues criticado, pues de alguna manera el mes de primeros de marzo, abril ya da las primeras indicaciones, ¿vale? De las previsiones de la campaña española, ¿vale? Adicionalmente también, como decíamos, las informaciones que lleguen desde el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos o la propia Embajada de Estados Unidos a los agregados agrícolas americanos aquí en España, ¿vale? Que dan esta información, ¿vale? Con esta base de datos, pues efectivamente el sector español, donde tenemos que importar de media 20-22 millones de toneladas, ¿vale? Pues vamos viendo de que haciendo los balances que antes se estaba comentando, pues resulta que da la cifra que tenemos que irnos a importar 26-28 millones de toneladas, ¿vale? Y lo tenemos encima de la mesa, la producción está, la demanda existe y tenemos que buscar el equilibrio con, si es que se puede decir equilibrio, con el mercado local, ¿vale? A partir de estas cifras o de estas informaciones que vamos o que se van recibiendo, automáticamente 2 o 3 puntos a tener en cuenta. Primero, de que a las autoridades portuarias correspondientes, desde Barcelona a Tarragona, dando la vuelta, llegando hasta Pasajes, ¿vale? A todos los puertos se les informó, o bien a través del aspecto mediático, del aspecto de las sectoriales, ya se les informa, señores, digamos vulgarmente, prepárense, porque para la que se avecina, ¿no? De que la previsión es importante, ¿vale? Y en eso se estuvo. A decir que los puertos, y felizmente, en este caso el de Tarragona, hay que reconocer de que
ha progresado adecuadamente por todos los problemas que el año pasado tuvimos con el tema de los portuarios, ¿no? Y en este caso es de felicitar de que un problema que estaba latente y encima de la mesa y con unos efectos importantes económicos se ha solucionado, ¿no? ¿Vale? Y ahora está el cuello de botella que tenemos con todos los barcos que llegan, porque llegan prácticamente todos a la vez, ¿vale? Entonces, repito, la situación es la que es. El tema logístico, ¿vale? El tema de los puertos que se les comentó, o bien mediáticamente se informó que preparémonos, ¿vale? Y hoy tenemos también el aspecto de que habrá que adaptarse también al tema de la incorporación del ferrocarril, como comentaba Narcisa, ¿vale? Y adicionalmente, esta campaña 23-24 no queda otro remedio que ser vigilante y tener muy presente el tema de la logística. La logística, hay que transportar la mercancía desde los puertos hasta el interior, ¿vale? Y este flujo no es normal que se produzca y esta campaña hay que hacerlo en este sentido, ¿no? ¿Vale? Con lo cual esto provoca encarecimientos de precios a nivel del flujo del transporte y adicionalmente buscas el transporte y ni pagando, como diríamos vulgarmente, ni pagando los encuentros porque la gente también está comprometida, ¿no? Yendo a lo que evidentemente comentabas, Pablo, pues sí, que sí, la gente creo de que en el momento de que las informaciones van llegando, ya depende de la estructura, de la filosofía, de los volúmenes, de los consumos, de la estrategia de cada empresa, de que vulgarmente diríamos que habría que hacer los deberes, ¿vale? Igual que con las proteínas vegetales, el tema de la famosa soja, que ya vemos ahora cómo está el tema de la soja y las incidencias económicas que representa, donde habría que comprometerse para un volumen, un periodo, una calidad, ¿vale? Con un proveedor. Creo que con el tema de los cereales también se hizo en su momento, ¿vale? De garantías de que la mercancía llegase. Y al importador de turno, pues automáticamente, si no tiene compromisos de mercancía, ¿vale? No tiene por qué llegar. Puede llegar, pero no tiene por qué llegar, ¿vale? En cambio, si tiene compromisos de compras, ya sea con el precio hecho, con las famosas primas que últimamente el mercado español creo que está cambiando en este sentido de la gestión con el tema de las primas, ¿vale? Pues automáticamente la mercancía llega. Para los puertos llega toda a la vez, ¿vale? Y automáticamente pues nos encontramos con el periodo de botella, ¿no? Y para terminar, porque como comentaba anteriormente, Toño, el tema de un plan de comercialización a nivel español es lo que creo el sector consumidor español encontramos a falta. Un plan de comercialización sector español, comerciantes y o cooperativas, porque como mucho, a diferencia de los importadores, donde se pueden comprometerse a un precio y una calidad, ¿vale? A largo, medio, largo plazo, creo que el mercado español, como mucho, se te va a comprometer para el mes siguiente, ¿vale? Sí, Si me permites, Paulo, sí, perfecto. 100% suscribo lo que dice Sebastián y realmente la comercialización española es deficiente, porque vamos un poquito mes a mes y eso en nuestra organización económica y con los compromisos que estamos cogiendo con toda la cadena de valor, eso ya es cosa del pasado y deberíamos intentar resolverlo. Simplemente yo intervenía para poner en valor nuestra cadena de suministro, que nuestra cadena de suministro creo que se merece un homenaje, porque cadenas mucho más sofisticadas como son la de la automoción no han levantado cabeza desde el COVID, ¿no? Y hoy si tienes que comprar un coche, tienes esperas que parecen yo qué sé, de los años 60. Y nosotros, ha habido la pandemia, ha habido la crisis del flete, una guerra en Ucrania, sequías, cosechas, en fin, las 10 plagas de Egipto, y aquí no ha faltado bandejas de pollo en los supermercados
ni cerdo en las carnicerías, ¿no? Yo creo que la cadena de suministro se ha comportado de una manera excelente, ha hecho frente a desafíos brutales, ¿no? Y si un problema tenemos, a lo mejor muchas veces es creernos invulnerables, invencibles, y tenemos graves amenazas, como decían Narcisa y el mismo Sebastián. Pero bueno, por lo menos poner en valor todo el esfuerzo que ha hecho todos los operadores de la cadena, todos, desde transportistas, importadores, comerciantes, el puerto, los fabricantes, los productores, los granjeros, todo el mundo. Muchas gracias, Emilio. Sé que, bueno, mencionáis claramente el plan de comercialización que mencionaba Toño, que habéis retomado vosotros, que debería existir un plan de comercialización más bien acordado, ¿no? por todos los agentes. Es decir, que al final lo que estamos hablando es que haya mucha más transparencia y compromiso, ¿no? entre todos los agentes. Yo no sé si, por ejemplo, desde el puerto, es una pregunta que me lanzaba precisamente antes de comenzar esta sesión. Yo no sé si desde el puerto sería factible el obtener información de la disponibilidad de grano, ¿no? Sí, que tienen bueno, de los distintos agentes dentro de las instalaciones para sí, saber o tener una información mucho más clara de la disponibilidad. sí, ahora mismo lo que comentaba antes con vosotros, generalmente la información está, el estocaje específico, esto lo tienen las terminales, es una información interna de ellas a la que nosotros como autoridad portuaria tampoco podemos, ¿no? Llegar. Lo que sabemos es que hoy en día los almacenes están llenos y sí que, por ejemplo, sí que podemos analizar un poco que eso se debe a que están entrando, de todas las mercancías que se descargan, está entrando mucho más, ¿no? en almacén de lo que sale directamente. Es el problema que se está dando de que no hay la rotación que debería haber y está, ¿no? colapsando un poco el almacenaje, digásemos. Eso, los números como tal no los tenemos. Ahora, el almacenaje, en los almacenes están llenos. Bueno, pues es información que tranquiliza, ¿no? Que también ayuda a tranquilizar, que también es bueno, era uno de los motivos, ¿no? Al final, el año pasado, con todos los rumores de desabastecimiento que había, saber que al menos las instalaciones Ya te digo yo que están llenas. reservas hay. Mira, te quería... Sí, ¿no? Quería lanzar una última pregunta. Yo creo que yo creo que sería bueno lanzarlos a todos, ¿no? Es el hacer una reflexión final. Me gustaría saber qué piensa cada uno, precisamente lanzando con este tema. Bueno, pues realmente saber si tenemos... si podemos estar tranquilos, ¿no? Esta campaña es una de las reflexiones que hacíamos al inicio, es decir, con unas necesidades tan grandes de importación que vamos a tener esta campaña, partiendo del alarmismo que se creó el año pasado o al inicio de esta campaña, sobre todo de este año, de 2023, con la invasión, pues hubo momentos de alarmismo, de pánico, perdón, 2023, no, 2022. Hubo sensaciones de pánico, de desabastecimiento. Con las condiciones actuales de sequía, pues al final que ha mermado mucho nuestra capacidad productiva y las necesidades altas de importación, pues saber si realmente esta campaña podemos estar más relajados, más tranquilos, no tenemos que estar preocupados por ningún cuello de botella y que más o menos saber si más o menos podemos esperar una campaña al menos, bueno, pues más tranquila que la que hemos tenido, la que nos estamos, con las que nos estamos empezando a acostumbrar. Saber la opinión de cada uno de vosotros. Bueno, yo empiezo, si os parece. Si quieres empiezas, no sé, Sebastián, ¿empiezas?
Venga, no, lo digo porque en este sentido, ¿vale? Estamos hablando de la campaña 23-24, que yo diría que prácticamente ya está, pues ya más o menos controlada, la tenemos encima de la mesa, estamos ya en el ecuador de la campaña, estamos viendo cuál es el desarrollo, cuál es el papel de cada uno a nivel de los importadores, a nivel de los puertos también y a nivel del mercado nacional, ¿vale? Y no olvidemos también, Pablo, en este sentido de que, como comentábamos anteriormente, una campaña desastrosa en España, ¿vale? Que se corresponde con unos precios a la baja desde el inicio de campaña, ¿vale? Con lo cual, ten presente que es el efecto colateral o el efecto adverso de que los consumidores, ante la previsión de la campaña, pues efectivamente tuvimos que hacer el sector coberturas, ¿vale? Hacer compras para que llegase la mercancía y resulta que ahora son más baratas de lo que tenemos comprado, ¿no? ¿Vale? Y esto tiene su incidencia en nuestra manera de actuar para el futuro, siempre intentando garantizar que la mercancía, cada uno en sus volúmenes, que la mercancía esté garantizada para un tiempo determinado, ¿vale? Yo también creo, y esta campaña, repito, 23-24, pues bueno, que más o menos la tenemos ahí con todas las incidencias que podemos tener y nos quedará ir viendo pasadas fiestas, pasadas y las previsiones de cuando llegue el tema, entendamos a un periodo de lluvia, donde se pueda sembrar, donde la cosecha brasileira también, pues también esté en marcha, ¿vale? En cierto optimismo o bien no tan pesimismo como esta campaña hemos tenido a nivel español. Yo creo que la campaña que viene, así lo deseo, de que se recuperen las producciones a nivel español, ¿no? Otro cantar será cuáles serán los precios que pueda disfrutar o penalizar al agricultor, pero esto ya será esto nos verá el mercado, nos dará o quitará la razón, ¿vale? Pero yo lo veo que hoy por hoy, dentro de cierta normalidad, creo que los agentes involucrados hemos hecho vulgarmente, digamos, los deberes para que no falte la mercancía. Otra cosa será el lamento de cada uno en el tema de las coberturas que hubiese podido hacer, ¿no? A más corto, a más largo plazo. Y pongo el ejemplo ya para terminar, que es lo que está sucediendo con el tema de la soja. Creo que con el tema de la soja se hizo pocas coberturas de previsiones y ahora estamos pagando el aspecto, ¿no? Dentro de una globalidad mundial, porque se juntan todos los astros, ¿no? Pero más aún aquí en la zona catalana, la zona española, donde la falta de disponibilidad es realmente increíble y donde, pues bueno, ya sabemos el aspecto económico de lo que vale hoy la soja, si es que alguien te quiere vender soja. Esto es lo que más lastimoso pueda pasar al mercado, ¿no? Bueno, pero bueno, seamos siempre optimistas, ¿vale? Aunque un optimista dicen que es un pesimista mal informado. Claro, poner la palabra tranquilidad y logística en la misma frase, yo creo que eso se va a acabar, porque pasan cosas cada día. Nos despertamos con una noticia en la otra parte del mundo que te influye muchísimo sobre tu situación concreta, ¿no? Dicho esto, creo que lo que dice Sebastián está claro. Las coberturas hay que planificarlas. Lo que ocurre es que en este momento la situación es diabólica porque quien ha hecho, digamos, la teoría bien, pues está sufriendo las consecuencias y el que no ha hecho las coberturas se está beneficiando de un mercado inverso bueno, que está generando tensiones en el mercado y está reforzando la idea contraria a lo que nosotros pensamos, ¿no? Es decir, bueno, que hagan los otros el trabajo que yo luego ya vendré aquí a recoger. No pasa nada, ¿eh? Quiero decir que el mercado pone a todo el mundo en su sitio, pero sí que es cierto que dificulta esta visión del cambio que yo creo que tiene que venir, de que los compromisos van a ser importantes,
la confiabilidad del proveedor va a ser definitiva, la confiabilidad del cliente también, yo creo, a la hora de negociar condiciones y precios, y habrá que empezar a tejer alianzas más allá de la subasta del mercado. Por lo tanto, creo que todas estas dificultades están teniendo un efecto sobre los mercados y sobre la manera de trabajar importante. Muchas gracias, Emily. Y Narcisa, no sé si tienes... Sí, bueno, yo desde nuestra posición ya no diría, ¿no? Tranquilidad, ya no es el tema de abastecimiento, ya lo damos por superado, ¿no? Porque ya veníamos diciendo que vamos bien de almacenes, pero es como, bueno, hasta ahora hemos hecho frente, ¿no? a esta campaña y vamos a hacer frente de momento con soluciones provisionales. Por lo que decíamos, ¿no? De no tener aún una iniciativa privada firme para aprovechar bien, ¿no? este momento de transición hacia nuevas opciones, alternativas al transporte por carretera y a lo que venimos viendo desde siempre, ¿no? Entonces, bueno, creo que antes de poner parches, ¿no? para superar estos picos de llegadas de barcos, de mercancía, de tráficos, de acumulaciones y cuellos de botella, pues tenemos que hacer este cambio entre todos, que haya más comunicación, ¿no? entre todos los agentes intervinientes en este sector y ir de la mano. Y sobre todo eso, inversiones en puertos secos, sobre todo, porque para nosotros es un anexo, ¿no? Es el complemento perfecto para un puerto. Y en el ferrocarril, que para nosotros es el futuro y bueno, claro está que todo el mundo habla de esto ahora con el tema de la descarbonización, la eficiencia en el transporte y ya está. O sea, para nosotros no nos quedamos tranquilos porque hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, seguir avanzando para mejorar el flujo. Pues muchas gracias. No sé si hay preguntas, creo que no por parte de la audiencia. No veo preguntas en el chat, no veo preguntas. Pues nada, me gustaría finalizar con, yo creo que agradeceros vuestra participación. Me gustaría quedarme con reflexiones, sobre todo de cara al futuro, ¿no? Mencionaba Toño el trabajo que se está haciendo para adaptarnos al cambio climático, para que esas oscilaciones entre, sobre todo de precipitaciones, pues al final pues sean, el golpe sea lo menos grave posible y toda la mejora genética que se está encarrilando para, no solo genética, sino también prácticas, para, bueno, para seguir incrementando lo que es la oferta. Y lo que habéis mencionado, tanto Toño como Emily y Sebastián, el tema de esos planes de comercialización, ¿no? Que haya una mayor transparencia y un mayor compromiso, ¿no? entre los agentes de la cadena para digamos, dotarla de mayor estabilidad y confianza. Y por último, el tema de las inversiones, que yo creo que vamos, como mencionaba Narcisa perfectamente, el tema de los puertos secos, del desarrollo de la infraestructura para evitar para evitar esos cuellos de botella, descongestionar un poco el tráfico rodado en esos nodos centrales que son los puertos, y también para contribuir a una descarbonización, ¿no? Que sin duda yo creo que en el futuro va a ser clave, ¿no? Los nuevos compromisos con la COP28 a la vuelta de la esquina, y los compromisos que ya se han firmado a nivel europeo y que cada vez son más vinculantes para el sector agroalimentario. Bueno, pues esta solución de ferrocarriles puertos secos pues sería también una pequeña ayuda, ¿no? a ayudar, un pequeño impulso para el sector y una buena iniciativa. Y no sé si tenéis alguna intervención más, queréis hacer algún matiz, o si no, si queréis podemos
Sebastián, Emily, ¿queréis hacer algún comentario? Narcisa. Yo por mi parte, listo. Sí, yo también, si no hay preguntas. Eso. Por mi parte, lo mismo. Agradecer la oportunidad que nos habéis dado. ¿Vale? Me imagino que nos faltará quizás la expresión o explicarnos mejor, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues yo creo que ha quedado todo súper claro. Yo he tenido problemas de conexión, me ha echado varias veces el sistema, he tenido que volver a entrar, echar y entrar, pero bueno, yo creo que es la conexión justo en lo que tiene el directo y justo hoy, precisamente, ya está, y a estas horas. Pero bueno, yo creo que ha salido más o menos del todo bien. Para el resto de personas, o bueno, la intervención va a quedar colgada dentro de nuestra página de Plataforma Tierra. Insisto, si queréis, podéis brujulear un poco por la plataforma, ver toda la información que tenemos de actualidad, de mercados. Hay hasta 700 indicadores con gráficas en la sección de mercados, que se puede entrar arriba a la izquierda, según os metéis. Y nada, de nuevo agradecer a todo el público vuestra asistencia y saludar a los que nos vean en diferido en las grabaciones. Y nada, muchísimas gracias a todos y podemos dar por finalizada la sesión. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Gracias. Muchas gracias.